Ok, buenas noches con todos. Vamos a compartir la clase. Entonces, estamos, ¿dónde está la clase? Esta es. Ok, entonces, mi computadora está un poquito lenta. Le voy a poner esto a un ladito. Ok, vamos a comenzar con la clase. Y ok, entonces, Carmen, tú para que me ayudes con el versículo de Génesis, capítulo 1, versículo 20 y 21. Lu, tú para que me ayudes con Génesis, capítulo 1, versículo 22 y 23. Ya, listo. En- por favor, cuando estén listas me dicen amén. Carmen, tú primero, que sería Génesis capítulo 1, versículo 20. Esta versión que tengo yo en la pantalla es de la Biblia de las Américas. ¿Ya lo tienes, Carmen? Es Génesis capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20, ¿verdad? Correcto. Dice, y Dios pasó a decir, enjambre en las aguas, un enjambre de almas vivientes, y vuelen criaturas voladoras por encima de la tierra sobre la faz de la expansión de los cielos. Amén. Esa es la 20. ¿Sí? Sí, sí, muy bien, esa es la primera. Entonces verás, dice, entonces dijo Dios, llénese las aguas de multitudes de seres vivientes. En este momento ya debemos recordar, primero, que ya Dios dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Ya Dios separó las aguas de abajo y las aguas de arriba. Estos dos conceptos, ¿no? Y las separó teniendo el horizonte en medio, ¿no? Que es el aire, esto que nosotros tocamos, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta este concepto de las dos aguas, siempre, 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 las aguas de abajo y las aguas de arriba, siempre, 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 ¿ok? Y también ya había salido la tierra, ¿ok? Entonces dijo Dios, de pronto, dice, llénese las aguas de multitud de seres vivientes. Entonces ya tenía las aguas y tenía la tierra. Y es esta pregunta primero. ¿Por qué Dios escogió los seres vivientes que salgan de las aguas y no de la tierra primero? ¿Por qué fue este orden que él tomó? Ahora, la, ¿de dónde salen las aguas? Ustedes pueden ver leyendo este versículo. A ver, ¿de dónde salen las aves, Carmen? ¿De las aguas o de la tierra? Carmen, ¿sí me escuchas? Ahí dice, a ver, entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes. De multitudes de seres vivientes. Ya. Entonces, ¿las aves de dónde salen? ¿De las aguas o de la tierra? ¿O del cielo?
Mm, o sea, las aves la creó Dios. Está dando la instrucción. A ver, Lu, tú cuéntame, ¿de dónde piensas que salieron las aves? Acorde a este versículo. De las aguas. Las aguas, ¿sí? Porque aquí dice, llénense las aguas de multitud de seres vivientes. Imagínense que de las aguas comienza a volar aves. O sea, algo fenomenal, ¿no? Nosotros, pues, en la actualidad podemos ver los peces en el mar, los peces voladores también, las aves que están volando en el cielo, aves que no vuelan, que pasan en la tierra, y aves que están también solamente en el mar, y aves inclusive que están más tiempo en el agua que afuera, ¿no? Entonces, este concepto chiquitito quiero que primero tengan en cuenta que las aves salieron del mar, ¿sí? Lo dice ahí, pero no nos ponemos a razonar, ¿sí? Entonces, es importante que tengan esto, ¿no? Y, bueno, y esto es importante también, siempre saber, seguir practicando el hebreo, ¿no? Vayomer Elohim, Elohim Yisretsu, Hama Yisheretz Nefesh. Acuérdense que Nefesh es lo más importante para nosotros porque esto nos hace acuerdo de la vida, ¿no? Hayak Beof, Yeofef, Al Haretz, Al Penei, Rekia, Hashamayin. Y Hashamayin, los cielos, los cielos. Los cielos. Quiero que vean esas palabras en común. Ahora, es interesante este concepto de que las aves salen de las aguas. Entonces, ¿cómo es eso posible, no? Los naturalistas, o sea, los especialistas en esto del agua, ellos han hecho sus estudios, ¿no? Y han descubierto que en una sola gota de agua hay más de 30,000 microorganismos, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que del agua sale vida, ¿sí? Entonces, del agua salen los peces y las aves, ¿sí? Perdón, todos los animales marinos y las aves. ¿Pero por qué? Porque el agua en sí contiene vida, ¿sí? Contiene estos 30,000 microorganismos, al menos los que se pueden ver conforme ha avanzado la ciencia, ¿verdad? Y la otra cosa tan importante, ¿por qué Dios tenía esta necesidad de crear tantos animales, ¿no? Acuérdense que, bueno, en la Biblia al principio no menciona comer peces, pero después, obviamente, tanto los seres humanos como los animales se alimentan de peces y también de las aves, ¿sí? O de animales más pequeños. Entonces, es la multiplicación de peces, sobre todo de peces, ¿no? Es muy importante para que los seres humanos nos podamos alimentar. Aparte de eso, todos los nutrientes, lo que nos provee los peces, ¿no? Cuando nosotros comemos, ¿no? Las grasas saludables, las vitaminas para el cerebro. Entonces, es algo que yo le llamo como un milagro que Dios creó. O sea, Dios no creó solo los animales en sí, sino creó una fuente de vida para nosotros mismos, ¿sí? Y aparte de eso, pues los animales marinos, especialmente los peces, pues se procrean en cantidades abundantes. Ahora, la pregunta, ¿por qué Dios no creó los peces después de crear la tierra, que era una masa entera de agua? ¿Sí? O sea, ¿por qué Dios esperó primero separar las aguas, luego sacar la tierra y ahí sí crear los peces? ¿Por qué creen ustedes?
A ver, Carmen, dinos tu punto de vista. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es, ¿por qué Dios, o sea, antes de que Dios creara los animales, ¿verdad? Ya. Al principio era todo agua, todo agua. Acuérdense que Dios en el versículo, perdón, en la Biblia, en el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis, dice que solo eran las aguas y el Espíritu de Dios se movía entre las aguas. O sea, solo era eso, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios no decide crear los peces ahí? Sino separa las aguas, hace que salga la tierra de las aguas, ¿no? Y ahí está separación entre la tierra y el agua. Y ahí decide crear los peces recién. Mm, ya. ¿Por qué piensas tú que Dios escogió este orden? Porque, bueno, primero Dios es un Dios de orden. Eso es lo que se dice ahí. Pero la verdad es que no sabré decirte por qué lo decidió hacer. Es ¿Y que tú, es Lu? difícil ¿Cuál porque es, sí, cuál es tu punto de vista? Cuéntame. es que no sé, es que eso es algo que es como, yo lo pudiera haber hecho al revés, eso no, tal vez alguna vez también leía que decía para no verle al hombre, solo decía, supuestamente no había los animales. Entonces después él en su idea, en su, no sé, en su conocimiento, él decide hacerlo así. Pero no se me ocurre por qué. ¿Y tú, María Victoria, tú tienes alguna idea de por qué Dios decidió crear los peces después de separar la tierra? Buenas noches. Buenas noches. En realidad no sé. No sé por qué lo haría de esa forma. ¿Sí? Y eso es, pero nosotros nunca nos preguntamos, ¿verdad? Solo lo aceptamos. ¿Por qué Dios decidió hacer esto? Y como Carmen decía, no, Dios es un Dios de orden y muy sabio, muy sabio. Entonces, uno dice, ¿por qué no creó Dios en este tiempo que solo había agua? ¿Qué necesidad había de la tierra? ¿No? Entonces, nos ponemos a pensar y si meditamos y vemos todas las aves, ¿no? El ejemplo, porque los peces a la final están en el agua, no les incumbe la tierra. Pero para las aves, la tierra sí es importante, porque hay aves que vuelan, pero necesitan un momento tocar la tierra para descansar. Necesitan la tierra para poner sus nidos, tener sus huevitos, para alimentarse con las plantitas y todo eso, porque acuérdense que ya como salió la tierra, ya teníamos la vegetación en este caso, ¿no? Y entonces no todas las aves se alimentan solo de peces, ¿no? Sino también de frutos de los árboles. Entonces, como Carmen decía, Dios es un Dios de orden. Entonces, primero Dios generó la alimentación de estos animales antes de crearlos. ¿Por qué? Porque Dios provee, ¿sí? Dios es un Dios de proveedor, ¿sí? Dios es un Dios proveedor. Entonces, Él siempre, no solo va a haber eso para los animales, sino para nosotros. Antes de que traigas un hijo en tu familia, ¿no? Antes que tengas un bebé, antes que nazca alguien en sí, ya Dios proveó, porque Dios es un Dios de orden. ¿Sí? Y si esto hace con los aves, ¿no? Para que las aves puedan comer, obviamente tenían ahí también los peces, pero él ya proveyó antes el alimento para que puedan alimentarse las aves. Si esto hace con las aves, ¿qué más no lo hace con nosotros, ¿no? En mi vida personal, yo he visto que esto es cierto. ¿Sí? Dios siempre proveyó a mis hijos, inclusive desde antes que nacieran. Y por eso yo siempre estoy muy agradecida con el Señor porque Él me ha demostrado
todo lo que Él nos ha entregado a nosotros. Y por eso, por la confianza que yo siento en mi corazón, yo no tengo preocupación de traer un bebé a la tierra, ¿no? A vivir con nosotros. No, no por la comida, ¿no? No por no por lo que piense que me va a faltar en sí, ¿no? Porque sé que Dios me va a proveer. Y el problema que ahora tenemos en las familias nuevas que están habiendo, no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque dicen, no hay dinero. Y en ese momento tienen que tener cuidado porque ¿quién es su proveedor? ¿El dinero, el trabajo o Dios? ¿Sí? No tenemos tiempo. No hay, primero hay que comprar las cosas materiales, una casa, qué sé yo, tener lo que se necesite. Y a otras personas dicen, no, si ni yo me entiendo, pero voy a entender a otro niño. Solo a esas parejas que no sienten el llamado de ser padres, solo a ellos. Cuando yo he escuchado, sobre todo a las mujeres, porque acuérdense que son las mujeres a la final que damos alumbramiento a un bebé, ¿no? A ellas yo las respeto. ¿Por qué? El momento que dice, no desea tener una mujer un hijo, yo le respeto y yo digo, estás en lo correcto. Porque si viene un bebé no deseado, o sea, ella no quiere tener, ella lo ha dicho de su boca, no le va a dar el amor que debería tener un niño, el cuidado, la atención, ¿sí? Ahora, pero si la familia o la mujer o el hombre que sea dice, no quiero bebé por el dinero, por las finanzas, por las cosas materiales, eso lamentablemente es porque su Dios no es el Dios creador de los cielos y la tierra. Su Dios es el dinero, es el trabajo, es las finanzas, es todo, menos el Dios verdadero. ¿Ok? Entonces siempre tenemos que recordar eso. Si necesitas de algo, solo dile al Señor y déjalo en sus manos. Él proveerá. Y Él me ha demostrado muchas veces a mí. ¿Ok? Ahora, esta pregunta, ¿por qué Dios creó una gran variedad de especies, tanto marinas como de aves? Vamos por abajo. Dinos, María Victoria, ¿por qué piensas que Dios creó tanta variedad de peces y de aves? Debe ser para que tengan diferentes funciones. Aquellos que están creados para limpiar, otros creados para ser alimento y otros para alimentarse entre ellos. ¿Será? Sí, tiene lógica. En lo que nosotros podemos ver, ¿no? Observar en la naturaleza, ¿no? Que los animales se alimentan entre sí, las aves grandes se comen los animales más pequeños, los animales grandes, perdón, se comen los animales más pequeños, ¿no? Y puede ser eso una parte por alimentación, ¿sí? Y también depende, también la especie, porque por ejemplo el ser humano no puede comer cualquier especie, ¿no? Nosotros no deberíamos comer murciélagos, aunque lo hacen ciertas personas, comen murciélagos, ¿no? Y bueno, no digo que es una ave, pero como digamos que es un tipo de ave, solamente por las alas. Y, y así, eh, sabemos, bueno, que el murciélago es un animal mamífero en sí, pero, pero hay ciertos animales que nosotros no debemos comer. Entonces, eh, como tú lo dices, esta variedad de especies tan grande, pues da la opción de que puedan comer de acuerdo a lo que Dios pues mismo les permite, ¿no? A ver, Lu, ¿por qué crees que Dios creó tanta variedad de animales y de peces? Justamente parecido a lo que dice María Victoria. Ujú. Este es por alimentación, incluso para el trabajo del ser humano también, porque a veces le ocupan, bueno, antes, ¿no? Para alguna actividad
por ejemplo, de la siembra, los bueyes, así, el caballo. Entonces ayuda al hombre y también como ellos mismos, por ejemplo, los animalitos pequeños sirven de alimentos a los grandes, así. Claro, te entiendo. O sea, Entonces, hay animales que tienen diferente funcionalidad, función. por decir, hay unos que son, como decir, un poquito más inteligentes que otros, ¿no? Eh, Ujú. por ejemplo, antes usaban la mensajería con palomas, ¿no? Y llegaba el mensaje a lo inglés, Sí, ¿y no se dónde utiliza viven? ahora. En el ¿Mm? Polo Norte, para el frío, o sea, dependiendo del clima. Entonces, por eso existe tanta variedad. Sí, exacto. Entonces, no solamente los animales se piensa tanto como es solo en comida, sino también en la funcionalidad y también, como tú dices, es un punto muy importante, el clima, ¿no? Ah, yo me acuerdo de niña, hacían estos dibujitos los pingüinos y los osos polares en el mismo dibujito. Ya cuando crecí aprendí que en el norte no hay pingüinos, solamente en el sur, ¿no? Y desde Galápagos para abajo. Y en el sur no hay osos polares, solamente en el norte, ¿sí? Y hay me parece desde California para arriba, me parece, porque nunca lo he oído en México, tal vez, pero no lo he escuchado yo. Pero sí hay aquí en Seattle hay osos polares y todas esas cosas, ¿no? Que podemos ver. Entonces, es de acuerdo también al clima, ¿sí? Porque recordemos que Dios pues hizo unas partes más frías y unas partes más calientes y etcétera, etcétera, unas partes más variadas y los animales pues conforme al clima pues se adaptaron, ¿no? Y pues pues estuvieron hechos para este tipo de clima. A ver, Carmen, dime tú, ¿por qué piensas que Dios creó tantas especies de animales? Bueno, bueno, Dios creó bastante, o sea, yo me imagino que como Él sabía lo que iba a crear el planeta, el mundo, Él se aseguró de que ningún humano y a la vez que ningún animalito se quedara sin comer, sin hambre, y tal vez a la vez también para que reproduzcan y así mismo, generación tras generación y todo esto, pues Él se aseguró de que no nos falte nada, tanto a los animalitos como a los seres humanos, porque nosotros vivimos de ellos. Claro, ok. Entonces, todo lo que ustedes dijeron me parece muy válido. Hay un estudio de esto, ¿por qué Dios creó tanta variedad de animales? Y es porque dice, bueno, la primera parte es porque dice que Dios tiene un gran sentido del humor, ¿no? Y la segunda, que es que inclusive en la Biblia nos menciona que Dios creó esta variedad de animales para que nosotros observemos y aprendamos. Es decir, la naturaleza es nuestra escuela, ¿sí? Nosotros vemos, por ejemplo, el cuervo, ¿no? ¿Cómo es el cuervo? Si digamos, una persona yo vi en una película, me acuerdo, no recuerdo el nombre de la película, pero esta persona estaba a punto de morir y eran los buitres en este caso, ¿no? Los buitres él estaba a punto de morir, pero él estaba agarrado del declive para no caer al agua y las buitres le picaban las manos. ¿Por qué? Porque estos animales no comen personas vivas o animales vivos, sino muertos. Entonces le picaban para causarle la muerte, ¿no? Entonces uno se observa cómo es este animal, ¿no? Y uno no quiere estar o sea, aprendes inmediatamente, tú no puedes ponerte en riesgo de vida o en riesgo de muerte cerca de estos animales. También con el lobo. Con el lobo tú no puedes estar en zonas solitarias. El lobo te come, te desgarra y te come. Pero cuando está el lobo, cuando estás con mucha población, el lobo respeta, ¿sí?
Y entonces depende el ambiente, tú vas observando cómo es el águila, ¿no? ¿Por qué vuela tan alto el águila? ¿Cómo danza para conquistar a su pareja? ¿Cómo otros animales hacen sus nidos? ¿Qué ellos hacen para refugiarse? Todo eso, cuando Adán y Eva, ¿sí?, fueron creados y puestos en el jardín del Edén, ¿sí? Recordemos eso. Entonces, ellos comenzaron a observar, sobre todo Adán. Ese fue el trabajo de Adán, observar a los animales. Entonces, él observaba, ¿para qué? Para saber cómo podía él vivir, cómo él tenía que vivir. Porque ustedes, como saben que Dios está en el pasado, en el presente, en el futuro, ¿verdad? Es omnipresente. Ya Dios sabía que íbamos a salir del jardín del Edén, ¿verdad? Que Adán iba a salir del jardín del Edén con Eva. Entonces tenía que prepararlo para esto. Porque si cuando salía del jardín del Edén, ¿sí?, él tenía que iba a estar expuesto a un mundo diferente. Entonces tenía que buscar un lugar donde vivir, ¿no? Un lugar donde comer, donde plantar, qué plantas plantar para comer, ¿sí? ¿Dónde está el agua? Construir la casa cerca del agua o lejos del agua. Todo eso por medio de observación. Entonces, el problema que hay hoy, aquí en Estados Unidos, hay una disputa de las escuelas, porque las personas, hay unas escuelas que te enseñan en la naturaleza, ya no en una aula, ¿no? Entonces, les enseñan de los árboles, les enseñan de los animales, les enseñan así, etcétera, etcétera, de todo lo que nosotros tenemos, ¿no? Y lo que podemos hacer o cómo hacer fuego, cómo hacer diferentes actividades, ¿no? De acuerdo a la edad, para que ellos también aprendan a cómo sobrevivir. Entonces, estas personas pues están en contra de los niños que se eduquen en una aula, porque nosotros pertenecemos o somos parte de la naturaleza. ¿Y cómo puede ser posible que pasemos 4 horas sentados en una banca o poniendo a un niño sentado en una banca a leer un libro? ¿Sí? Entonces, vemos que en unas zonas, por ejemplo, en el Polo Norte, ¿no? Que si viven personas en el Polo Norte, si viven allí, decirle a un niño, explora, es mucho frío, ¿sí? Es válido, me parece, la enseñanza en la escuela, pero sin embargo, así, cuando yo me he ido a Alaska o a Canadá, yo he visto los museos, también a Noruega, cuando estuve en Noruega y yo visité estos museos. Tanto los niños como los adultos, ellos aprenden de la naturaleza. Sus botas son hechas de las focas, de la piel de las focas. Sus ropas también, porque, y también de las ostras, ¿cómo nosotros le llamamos bueno, no me acuerdo el nombre de estos animalitos, pero que tienen la piel bien gruesa, la que tiene más gruesa y resisten el frío. Entonces, ellos utilizan este vestuario, este tipo de vestuario, para poderse mantener calientes. ¿Y cómo aprendieron eso? Porque dice, si este animal con esa piel está bien, ¿no? Digamos un oso polar. Si este oso polar está bien con esa piel, cuando muera o cuando lo maten, porque usualmente los cazan y los matan, cogen esa piel, se ponen ellos, también piensan pues que hay la supervivencia, ¿no? Entonces así, a través de la observación, aprendemos. Entonces, la variedad de animales que existen en la Tierra es para que el ser humano observe y aprenda. Y aunque nosotros estemos expuestos todo el tiempo con la naturaleza, es tanta la infinidad que pues llega a morir la persona y no deja de aprender. Y nunca terminó de aprender. Porque Dios nos regaló un conocimiento infinito. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por qué Dios creó la variedad de especies. ¿Sí? Y sus respuestas también.
Me parecieron todas muy válidas. Ok, ahora, muchas gracias, María Victoria. Las aguas dieron vida a las aves y los peces. Ya vimos que sí, porque vimos que ya habíamos mencionado que los botánicos, pues que han visto o han descubierto más de 300,000 microorganismos en una gota de agua, ¿no? Entonces, el agua en sí tiene vida, tiene vida. Y demos gracias a Dios por eso, porque acuérdense que el ser humano tiene 3/4 partes de agua en nuestro cuerpo, o sea, tengo yo, también tenemos todos, ¿no? Y significa que yo llevo vida en mí, ¿ok? Ahora, esta pregunta, quiénes creen que fueron primero creados? ¿Las aves o los peces? A ver, María Victoria, esta es como la pregunta más o menos, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Eso iba a decir, el huevo, la gallina. Creo que en algún momento escuchamos en las enseñanzas que estábamos llevando que primero fueron creadas las aves, los que vuelan, y luego los del agua. Recuerdo eso, porque había esa lógica de que, por ejemplo, los salmones, hay una temporada que ellos emigran y ellos en vez de nadar hacia adelante, ellos nadan hacia atrás, saltando hacia atrás. Entonces, hay hasta películas infantiles. Y uno dice, wow, queda anonadado de cómo se maneja esa situación, ¿no? De cómo hay peces que pueden hacer esa o tienen esa capacidad de nadar y salir por instantes del agua y sobrevivir. Entonces, primero fueron las aves y luego los peces, creo. ¿Ya? Gracias, María Victoria, me parece bien. A ver, Lu, ¿qué piensas? ¿Primero fueron las aves o primero fueron los peces? Es que las aves comen a los peces. Ay, sí, está difícil, pero como dicen, ¿no es cierto que hasta en el Nemo también había esa parte que van, ellos saben a dónde ir, según el clima, la corriente, entonces, o sea, cuestionarse por qué, y casi no me he cuestionado nada porque este, se da como que él lo hizo con una finalidad, para ayudar, para ayudar a nivel en general a los animales y a nosotros, ¿no? Que es, Ujú. o sea, lo pensó en todo, pensó en todo. Así es. A ver, Carmen, ¿tú qué piensas? ¿Primero creó Dios las aves o los peces? Los peces. Gracias, Miguel. Entonces, aquí dice, ¿no? Llénense las aguas de multitudes de seres vivientes. Entonces, tanto los peces como las aves estaban debajo del agua. ¿Sí? Entonces, parece que los creó simultáneamente. Y de ahí dice, y vuelen las aves sobre la tierra. ¿Sí? Porque dice aquí, llénense las aguas de multitud de seres vivientes. Pues yo me imagino, ¿no? Así como agua viviendo. Todo ahí creciendo, ¿no? Entonces, cuando estos que eran peces, porque acuérdense que estaban debajo del agua, se sintieron listos con las alas, salieron, como podemos ver en este dibujito, miren, salieron y pudieron volar. Pues miren, si se dan cuenta, los peces tienen aletas, las aves tienen las alas, perdón. Los peces tienen escamas, las aves tienen las plumas. Bueno, igual 2 ojos y todo eso, y bueno, las patas en este caso serían las otras aletas, o sea, todo corresponde, la similitud del pez y del ave son muy, muy cercanas, ¿no? Y tiene sentido conforme a la palabra de Dios. Entonces, pues parece que a mi parecer, ¿no? Que solamente estoy como asumiendo, ¿no? En este momento, como todos nosotros, porque no estuvimos en ese momento, aunque podemos decir sí estábamos por medio del Espíritu, pero yo no lo recuerdo, ¿verdad? Entonces, Dios parece que los creó en ese momento y cuando las aves se sintieron listas, es decir, ya sus alas habían crecido suficiente, salieron y volaron, ¿ok? Entonces, ok, listo.
Ya hicimos las preguntas. Ahora vamos al versículo 21. Por favor, Carmen, si nos ayudas con este versículo. Génesis capítulo 1, versículo 21. Ese Y le tengo yo. Dios, El 22, Milutu. El 22. Y María Victoria, para que nos ayudes con Génesis capítulo 1. No, Tulu, Génesis capítulo 1, versículo 22 y 23. Y María Victoria ya le va a decir otro, por favor. Ya, listo, Carmen, disculpa la interrupción. y Dios procedió a crear las grandes monstruos marinos y toda el alma viviente que se mueve, los cuales las aguas engendraron según sus géneros y toda criatura voladora, alada, según su género. Y llegó a ver Dios que era bueno. Amén. Gracias, Carmen. Entonces, vemos que aquí ya Dios está como separando las especies, indicándonos que creó los grandes monstruos marinos. Y estos monstruos obviamente ya corresponden a las ballenas, a los delfines, y Dios sabe otros animales que nosotros conocemos, algunos, y otros que ya pues se han extinguido, y otros que tal vez no los conocemos, porque el estudio, de acuerdo a los estudios de estos profesionales, eh, como era, biólogos marinos, ¿verdad? Ellos recién nomás hace unos 3 meses descubrieron nuevos animales, ¿sí? Entonces, el océano en sí es tan grande que nosotros solo alcanzamos un límite de acuerdo a la tecnología que hemos desarrollado como seres humanos, ¿no? Pero con el tiempo, pues, pienso yo que se podrán descubrir más. Entonces, uno de estos, pues, es los monstruos marinos, ¿no? Y los lagartos, yo también diría, los incluiría aquí, porque los lagartos son del agua y los cocodrilos sí salen a la tierra, ¿no? Pero bueno, aquí, no, me disculpo por eso, porque después menciona la Biblia los reptiles, ¿no? Entonces, no está, en este caso, omitimos esta parte, pero sí, sí comienza a clasificar la especie de creación marina y también pues de las ovíperas, ¿no? Y lo más importante, que Dios dice que era bueno, ¿sí? Le gustó mucho, se sintió complacido. Cuando Dios dice que era bueno, él se sintió complacido con su trabajo. Cuando ustedes, por ejemplo, cocinan y después lo comen, ¡ay, quedó muy rico! ¿Sí? Se quedaron complacidas con su trabajo, con su labor, ¿no? Entonces, en hebreo, Vayibra Elohim etahatanim hagedolim be'et kol nefesh, otra vez nefesh, les repito esa palabra, vida, haya ya Karomeset Asher Shatsu Hamajin Leminehem Be'et Kol of Kanaf Leminehu Bayar Elohim Kitov. Sí, este Kitov es el bueno, Elohim Kitov. ¿Ok? Entonces es importante que repitamos para irnos teniendo esta familiaridad. Ahora, nosotros ya hemos estudiado lo que es el alma y el espíritu antes, ¿no? Pero solamente para estudiar un poquito esto del alma, el nefesh. ¿Por qué? Porque voy a hacer unas preguntitas después, ¿no? De acuerdo a esta creación, tanto de los animales marinos como de la ovípara. ¿Ok? Entonces, en el significado, en el diccionario, si ustedes buscan nefesh en la Biblia hebrea, significa la vida de una persona, un animal, vida misma, pasión, emociones. La raíz de la palabra es nefesh, viene de respirar, de vivo, de respirar. Y la traducción literal sería respirador. Ahora, en griego, en el diccionario griego, ¿sí? Es psyche, en inglés, ¿no? Pero psyche, perdón, esta palabra está en inglés. Entonces, como psicología más o menos.
Entonces, utilizan con respecto a las criaturas terrestres, o material o aliento de vida, visible y mortal. La raíz de esta palabra psyche o psycho o psyche, que es psicología, significa respirar o soplar. Entonces, es muy parecido, pero a la vez la palabra en hebreo, si se dan cuenta, es más correspondiente a la vida en sí, ¿no? De vivir. En la griega habla más una vida como de mentalidad, porque lo asocia con la psicología. Y las dos palabras significan lo mismo, alma. Alma en hebreo y alma en griego. ¿Ok? Entonces, nosotros ya habíamos estudiado esto y ya habíamos pensado qué es el alma, ¿no? Entonces, en el judaísmo hay el alma, que es el nefesh. De ahí viene el shanema. Oh, ya me olvidé, perdón. Viene el nefesh, shanema, me parece que es. Dame un segundo. Tengo mis anotaciones. Y el otro que es el ruach, ¿no? Que es importante. Pero estos dos últimos son unidos como un ruach, uno solo, porque nosotros solo hemos estudiado el nefesh y el ruach. Pero el ruach se divide en dos. Neshama. ¿Sí? Entonces es nefesh, ruach, neshama. Entonces, el ruach es como una ventana, el espíritu, perdón, tiene esta ventanita donde abajito está el ruach y el neshama está arriba. Entonces, el neshama es como el espíritu ya más elevado, más puro, más claro, ¿sí? Y el ruach es donde nosotros estamos aprendiendo a vivir espiritualmente. Entonces, esto se divide por edades, ¿no? Cuando es pequeñito el niño, Dios no le cuenta, o sea, en el judaísmo, estamos hablando del judaísmo, no le cuenta sus pecados hasta los 12 años. Es decir, el niño podrá cometer todos los pecados que pensemos, ¿verdad? Está en la madre y en el padre corregir a ese niño para enseñarle. Pero si no le enseñan, ya es responsabilidad del padre, porque después de los 12 años ya comienza a contarse todos los pecados ante los ojos de Dios. Es decir, el niño se hace responsable por todo lo que hace, ¿sí? Y ahí es cuando empieza la adolescencia, ¿sí? Entonces, en esa etapa es difícil, porque el niño está como despegándose de lo que piensa que los padres le enseñaron a un pensamiento que está escuchando de afuera y también de Dios. Entonces, ¿a quién le hace caso, no? Es una pelea en su propia alma. Y entonces ya comienza a tocar su ruach desde esta edad, ¿sí? Y de ahí va, como nosotros estamos en este crecimiento espiritual. Y cuando ya, obviamente, crezcamos a un nivel alto, ahí viene el Neshama, ¿sí? Y es muy, muy difícil llegar al Neshama, pero hay este objetivo para llegar. Me dicen nomás si tienen alguna pregunta de acuerdo a esto, ¿ok? Entonces, en nuestro caso, nosotros estudiamos el alma y el ruach, uno solo, perdón, en dos partes nomás. Pero el ruach está dividido en dos, que es el ruach y el neshama, ¿ok? Ahora, la conclusión del alma, pues correspondiente a los estudios que nosotros realizamos anteriormente con toda la explicación, concluimos que el alma es la energía que recibe tanto nuestra sangre para bombear el corazón y permitir y nuestros pulmones para poder respirar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si cuando vamos donde el doctor, ¿verdad? Y hay una persona que ya que no sabe si está viva o muerta, ¿qué le ven? Si respira, es decir, si los pulmones todavía están bombeando para respirar, o el latido cardíaco. ¿Sí?
Si ya el latido, ya no hay latido cardíaco y ya no está respirando, ya dice la persona está muerta. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, el alma es la energía que nos mantiene con vida. Ok. Ahora vamos a hablar un poquito de los animales que sí podemos comer y de los que no podemos comer. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Ok, entonces pienso que todos seguimos bien. Ok, vamos, por favor, María Victoria, si nos ayudas con Génesis 9:4 y 9, y Lu, ayúdanos con el 9:5. El libro Génesis, capítulo 9, versículo 4, María Victoria, y Lucía, Génesis, capítulo 9, versículo 5. Listo. Amén. Esta es la versión de las Américas. Dice Génesis 9:4. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis. Amén. Exacto. Sencillito, ¿verdad? Dice, cualquier tipo de carne que tenga sangre, no comerás. Entonces, en el judaísmo, ¿qué hacen para comer un animal? Lo cuelgan y esperan que salga toda la sangre, absolutamente toda la sangre. Y ellos, pues, como están ya acostumbrados a esta rutina o tradición, ya saben cuánto tiempo se va a demorar el animal en que se quede sin sangre, absolutamente. ¿Sí? No, y no hacen salchichas de sangre ni nada de esas cosas como es en otros países o en nuestro país inclusive, ¿verdad? Para que consuman. No se come la sangre. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, va la primera pregunta. ¿Por qué creen, Carmen, tú primero, vamos a empezar con Carmen. ¿Por qué crees que Dios está diciendo no comas la sangre de ningún ser vivo? Ok, ¿no? De ningún ser vivo. Puede ser animal, porque hay personas que toman la sangre hasta de las personas. Sí, sí he escuchado. Bueno, porque en un momento dado leímos bueno, que la sangre bombea el corazón y es el que nos da el aliento de vida, bueno, a través del oxígeno. Entonces, digo que por eso, por eso. O sea, si la persona se toma sangre, está tomando esa vida, está tomando esa vida. ¿Sí? Ya, a ver, Lu, ¿qué piensas tú? Gracias, Carmen. Bueno, y también depende de la religión, en la parte de la medicina, en los protocolos se respeta la religión porque dice que tú no le puedes donar esa sangre cuando nos piden pintas de sangre y eso hay alguna religión que no está prohibido eso porque es como que vida. Y también yo le veo también como sufrimiento, o sea, sí, dolor también la sangre. Claro, se relaciona, o sea, por la muerte, ¿no? Para que obviamente La le saquen muerte, la sí. sangre. Sí. A ver, tú, Sí. María Victoria, ¿cuál es tu perspectiva? Gracias, Lu. Igual que dijeron las amigas, pero aparte de eso, o sea, es un mandato. Aquí está tan claro el versículo que dice, Dios, no hagas esto porque hay una consecuencia. Primero, porque la sangre es la vida. Y segundo, porque si se trata de los animales, asumo que también en la sangre hay ciertas enfermedades, ¿cierto? Entonces, estarían contaminándose en sí las personas. Por ejemplo, acá yo estoy en Ecuador. En ciertas regiones se maneja lo que es las morcillas, las salchichas, los embutidos y tanta cosa que se hace de la sangre misma del animal. O sea, la cultura judía se maneja en desechar la sangre hasta última gota. En cambio, acá en el país, en Ecuador, usan hasta la última gota para poder fabricar sus productos. Pero eso ocasiona
problemas de salud. Entonces, Dios es tan sabio que Él decía, esto no es permitido, es un mandato, y aparte, o sea, uno llega a entender que es por salud. Así es. Es alimento, pero para muchas personas, pero no es funcional, o sea, no ayuda a la función correcta de tu organismo. Entonces ahí es más fácil decir si realmente esto, como el caso del cerdo, por ejemplo. Yo hasta, wow, cuando yo estaba les cuento así rapidito, en la universidad, yo me mudé, yo soy del sur del país y me mudé a la capital, que es al norte. Entonces mi mamá me decía, mi amor, ¿qué te envío? ¿Qué quieres que te envíe? Yo decía, mami, quiero que me mande solo las cueritos del cerdo, eso quiero. Y yo decía, wow, qué rico, y me alimentaba. Pero llegó un momento en mi vida que eso delicioso, ese olor, todo eso apetecible que consumía me hizo tanto daño a mi cuerpo, y mi cuerpo lo rechazaba hasta tal punto de enfermarme y estar en cama. O sea, era impresionante, si algo que me gusta me está causando daño, y poco a poco uno va entendiendo que uno tiene la decisión de aceptar ese mandato por obediencia, y aparte de ello entender de forma sabia que el Señor está diciendo, hey, te está haciendo daño, ya basta. O sea, eso no es permitido, porque el cerdito fue creado para limpiar. Él limpia Exacto. el Camarón. área que fue destinado. Igual que el camarón, filtra todos los metales que hay en él, y vaya que está contaminado este tiempo. Entonces, por eso mismo es causa de cáncer, dicen el caso del camarón, que es el cerdito del mar. Entonces, en ese sentido, es más fácil entender de que es vida, primero es vida, es mandato, y que en el caso de los animales para alimentarnos unos son alimento y otros son funcionales para tu cuerpo, te nutren. Amén. Es Así es. Así es. Entonces, miren, y hay algo más que nosotros podemos ver, ¿no? Como todo lo que ustedes dijeron está muy bien, ¿no? En realidad se alimenta y uno no sabe cómo viene con esa sangre, si la sangre del animal, por ejemplo, del chancho, ya sabemos que la sangre del chancho exclusivamente tiene muchas bacterias que no son buenas para nosotros como seres humanos, ¿verdad? Y que te comen el cerebro. Hay estos estudios, pues, médicos donde muestran las imágenes donde estos se crean como lombrices, ¿no? Y van comiéndose el cerebro. Entonces, obviamente nosotros no queremos que nos pase esto. Y algo que tenemos que recordar siempre importante, que esto no es un pecado en sí, o sea, el concepto de pecado que tenemos, ¿no? Que soy culpable y esto y no merezco la vida porque soy un culpable y haciéndome víctima, porque Dios dice, no comas la sangre, y cuando te tomas eso y te haces así, ¿no? Entonces, ese no es lo que Dios está mandando. Esto no es esta infracción, si lo has hecho o lo hicieras, no es un rompimiento de este tipo de pecado. Pero ¿qué es lo que pasa? En este caso, bueno, en este caso exclusivo, ¿no? Porque son muchos mandamientos, son 315, 316 mandamientos. Entonces, por ejemplo, mentir, ¿no? Lo haces, pero puedes recuperar, ¿sí? Dios te está enseñando cómo vivir, cómo sobrevivir aquí, cómo vivir aquí en la tierra. Entonces Él te dice, para que vivas bien, no hagas estas cosas, ¿no? Y nos da toda una lista. Ahora, en este caso particular del alma, porque nosotros, en este caso, si hiciéramos eso, estuviéramos tomando una vida que no queremos tomar, ¿ok? Ahora, no solo eso, por ejemplo, a los hombres le dice, tómate sangre de toro, porque eso te va a ayudar a hacerte más fuerte, porque la sangre de toro tiene fuerza en sí, ¿sí? O tómate la sangre yo he escuchado
de tortuga, ¿no? Por esto. Entonces, ¿por qué? Porque acuérdense, como estábamos estudiando, ¿por qué Dios creó tanta variedad de animales? ¿Se acuerdan que estamos viendo esta variedad de peces y variedad de aves, ¿no? Entonces, todos estos aves que vemos, las diferentes variedades de aves, tienen diferentes personalidades, ¿sí? Un cuervo no actúa muy similar a la paloma en sí, ¿no? Cómo se alimenta, o no actúa como un loro. Un cuervo a un loro son dos aves diferentes. Tal vez su cuerpo de ave es similar, ¿sí? Pero el loro no, tal vez puede volar a cierta altura, el cuervo a la otra. El águila siempre vuela más alto que el cuervo, ¿sí? Los patos vuelan a unas alturas también elevadas y sus cuerpos son grandes. Entonces, cada uno tiene su diferente funcionalidad, su diferente personalidad. Entonces, en el momento, pongámonos a pensar esto, como nosotros como mujeres, cuando tenemos un bebé, ¿no? Nuestro bebé tiene 23 genes míos como madre por mi sangre y 23 genes del padre por la sangre del padre, ¿verdad? Y compartimos eso. En el momento que ustedes se toman la sangre de un animal, también están tomando esos genes. Ahora, cuando ya nace un niño y dice, ay, se parece tanto al padre, porque esos genes de personalidad del padre influyeron más en el niño o en la niña. Se parece tanto a la madre porque esos genes de la madre influyeron más en la niña. Eso que tuvieron del padre y de la madre, pero siempre hay unos que realzan más que los otros. Entonces, de la misma manera, cuando tomas sangre de un animal, también te estás tomando sus genes. Y, qué sé yo, comportamientos extraños van a pasar en ti, van a pasar. Por ejemplo, hay este rey de Babilonia, Nabucodonosor, muy conocido, ¿no? En el libro de Daniel, donde habla que él después comenzó a actuar. Sí, exacto. Nos está mandando un comentario, disculpen la interrupción, donde nos explica que el puerco o el cerdo, que nosotros decimos, tiene alto nivel de toxicidad y es un animal que suda, ¿no? Entonces, imagínense, es por la grasa que tiene, ¿no? Entonces, las personas pues que consumen mucho este animal pues también van por el mismo camino del cerdo. Lamentablemente es así, ¿no? Entonces, les estaba comentando que este rey Nabucodonosor hubo un tiempo que actuó, me parece como vaca, ¿no? O como vaca o como toro, pero todo este tiempo, me parece que fueron 2 años, actuó así, ¿sí? Y la gente pues lo encubría, lo tapaba, porque él andaba desnudo corriendo como vaca, comiendo césped. Ahora hay que pensar, ¿por qué o qué le llevó a hacer eso? ¿No? La única que se me ocurre es que tomó la sangre de vaca o la sangre de toro. Y en ese tiempo era tan importante la sangre del toro en esta época, ¿no? Por la vitalidad del toro, ¿no? Entonces, en la actualidad, yo hice una investigación pequeñita, ¿no? Yo diciendo en mi mente, preguntándome a mí misma, digo, ¿hay personas que actúan así como un animal? Y yo no pensé que era tan frecuente y en verdad, en la actualidad estoy hablando, sí hay, que actúan como perro, que actúan como gato, que actúan como cualquier animal, como un oso, como vaca. Y estas personas que actúan así están convencidas en su mente que son ese animal. Algunos expertos dicen que
la persona, los que creen en la no en resurrección, en la reencarnación, dicen tal vez en su otra vida fue este animal y por eso sigue actuando así, ¿sí? Entonces, pero todavía los estudios no están lo suficientemente desarrollados para que nosotros podamos concluir. Pero si el ser humano, como ser humano, pierde su mente de esa manera a animal, ¿sí? Obviamente es alarmante, ¿sí? Porque estamos también dándonos cuenta que hay personas que pierden su mente como género, no se reconocen que es hombre o que es mujer. Peor ahora no reconocerse como humano, sino como un animal. O hay otros que se reconocen como dos, o hay otros que se reconocen como todo. ¿Sí? Sobre todo aquí en Estados Unidos es increíble la variedad. ¿Sí? Cuando se van a presentar aquí en Estados Unidos, dice, mi nombre es tal y yo soy reconocido como ella, o como él, o como ambos, o como esto, ¿vale? O como un animal. Las personas mismas de su boca dicen así. Entonces, esto es importante darnos cuenta, que en la sangre están los genes del animal o de la persona viva, del ser viviente. Y si nosotros ingerimos esa sangre, también se ingiere pues esos genes. Por ende, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, digamos, aquí en Estados Unidos es muy normal que la gente coma la carne casi cruda y se ve la sangre, ¿no? Allí. Ahora, no sabes si este animal tuvo traumas, si lo maltrataron, cómo creció, no lo sabes. Y todos esos genes que tal vez están bien o traumados o descompuestos, todos esos se están ingiriendo. Pero es tu decisión, ¿sí? Porque Dios te dio el libre albedrío. Nadie te puede decir en sí no lo hagas, porque Dios te dio el libre albedrío. Lo único que Dios te está diciendo, no comas. Y de ahí va a explicar por qué. ¿Ok? Entonces, tú decides, pero también tienes que estar dispuesto a asumir el porqué. Es decir, dispuesto a asumir la consecuencia. Si te cortas un dedo, tienes que asumir que ya perdiste un dedo, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, si tomas sangre, tienes que asumir la consecuencia. ¿Ok? Ahora, sí, por favor, María Lucía, dijimos, o María Victoria, el Génesis capítulo 9, versículo 5. María Victoria o Lucía, no recuerdo bien. Creo que le dijiste a A Lucía. Lucía, pero si no puedo Lucía, puedo leer. ¿Tienes el Génesis 9, versículo 5? Okay, tal vez está ocupado. A ver, por favor, María Victoria, ayúdanos con eso. Génesis 9, 5. Y ciertamente pediré cuenta de la sangre de vuestras vidas, de todo animal la demandaré, y de todo hombre, del hermano de todo hombre, demandaré la vida del hombre. Amén. ¿Sí? Entonces, des en cuenta que aquí Dios ya está generalizando, no solo con los animales, sino también, o sea, en sí, no solamente es que te tomas la sangre, sino el hecho de derramar la sangre. ¿Sí? Entonces, Dios va a pedir cuentas. Y Dios con su justicia, no con la justicia humana, te va a decir, ¿por qué mataste a ese animal? Y tú le vas a decir, porque tenía hambre, no tenía que comer. Entonces, Dios con su infinita justicia te justificará. Ahora, ¿por qué mataste a ese animal? Si dices, para, qué sé yo, vender las partes y y traer comida a mi familia, Él con su justicia infinita te justificará, de lo contrario te demandará.
Y si dice, ¿por qué derramaste esa sangre? Ah, es que me caía mal o no me gustaba ese animal, ese animal, lo que sea, ¿no? Más era gasto, lo que sea. Todo eso, lo que se te pueda ocurrir de derramar la sangre o de tomarte la sangre, pues Dios te va a preguntar, ¿ok? Entonces, algo que debemos recordar, ¿sí? No existe la culpa. Es importantísimo porque Dios ya nos ha perdonado. Esto es importante porque ahorita las personas vamos a recordar, tomamos sangre, ¿verdad? Entonces, la culpa es interna. Entonces, en ese momento, que si tú ya quieres dejar de hacer eso, ¿verdad? Tú tienes que abrazarte y decir, me perdono por haber tomado sangre. Me perdono por haber comido morcillas o lo que sea con sangre. Sí, me perdono. Es tu perdón que tienes que dar. Y cuando llegue Dios a preguntarte, tú le explicarás y decías, puedes decir, no lo sabía. Y Dios con su justicia divina, Él te justificará o te demandará. ¿Ok? Ok, vamos a ver si avanzamos un poquito más. Y yo creo que en no, vamos a quedar a clases a medias, pero vamos a terminar con esta parte. A ver, Carmen, por favor, ayúdanos con Deuteronomio capítulo 14, versículo del 3 al 8. Y María Victoria, Lu, me avisa si estás disponible. María Victoria, ayúdame con Deuteronomios capítulo 14, versículo 9 al 19. Cuando estén listas, me dicen amén. Primero tú, María Victoria, por favor. Carmen, este capítulo. Carmen, es capítulo 14, versículo 3 al 8. Amén. Dice, del 3 al 8, no debes comer cosas detestables de clase alguna. Esta es la clase de bestias que ustedes podrían comer: el toro, la oveja, la cabra, el ciervo y gacela, el gorzo y cabra de montes y antílope, y la oveja salvaje y gamuza, y todas las bestias de pezuña partida y que tienen formadas como la hendidura dos pezuños, que rumían en los tres de las bestias, estas podrán comer. Solo los de esta clase no deben comer. De entre es lo que están los que rumían o lo que tienen pezuña, o lo que tienen pezuña partida, hendida, es decir, el camello y la liebre y el daman, porque son rumientes, pero no tienen pezuñas partidas. Son inmundos para ustedes. El cerdo, el cerdo también porque tiene una pezuña partida, pero no rumía. Es inmundo para ustedes. No deben comer nada de la carne de ellos, y no deben tocar sus cadáveres. Amén. Gracias, muchas gracias, Carmen. Mira con qué detalles nos dice qué animales comer y qué animales no comer. ¿Sí? Entonces, las personas sí consumen, obviamente, estos que dice aquí, el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, ¿sí? El chivo, que nosotros le llamamos el íbice, el antílope, el carnero montés, ¿sí? Que también es como otra clase de chivo para nosotros. Um, y el que no debes comer
que a mí me sorprendió después, ¿no? Cuando crecí, porque yo sí me parece que he comido en mi vida. Bueno, el camello, el liebre y conejo. Yo parece que he comido conejo cuando era niña, tal vez mi mamá me dio, no recuerdo, pero en nuestro país sí comemos conejo. Y el cerdo. Y el cerdo yo también he comido, ¿no? Cuando era niña, ¿no? Nosotros tenemos platos tradicionales con el cerdo, que son pues deliciosos para el apetito, pues no solo en nuestro país, sino internacionalmente. Entonces, pero ahora ya nos estamos educando, ¿verdad? Ya nos estamos viendo qué animales sí podemos comer y estar tranquilos y qué animales no podemos comer. ¿Hay alguna pregunta con esto? Yo me acuerdo que Lu quería saber qué animales. Entonces, aquí está la lista, Lucía. ¿Ok? María Victoria, por favor, si nos ayudas con el versículo 9 al 19 de Deuteronomio, capítulo 14. Deuteronomio 14 del 9. De todo lo que vive en el agua, estos podréis comer, todos los que tienen aletas y escamas. Pero no comeréis nada que no tenga aletas ni escamas, será inmundo para vosotros. Toda ave limpia podréis comer, pero estas no comeréis. El águila, el buitre y el buitre negro, el azor, el halcón y el milano, según su especie, y todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según su especie, el búho real, la lechuza blanca, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. 19. Todo insecto alado será inmundo para vosotros, no se comerá. Amén. ¿Ya? Entonces, miren, aquí el primero que nos da ese detalle, ¿no? Si no tiene aletas y escama, no comas. Pregunta, ¿los cangrejos tienen aletas o escama? No. No, entonces no podemos comer. ¿Cómo es shrimp? Camarón. ¿Los camarones tienen aletas o escamas? No. No, entonces no podemos comer. ¿Las conchas tienen aletas o escamas? ¿O las ostras? Entonces aquí nos explica, vemos un animal y no tiene aletas ni tiene escama, no podemos comer. ¿Ok? Ese es el detalle. ¿Ok? Los peces sí. Las ballenas no tienen escamas. Tienen las aletas, pero no tienen las escamas. Los delfines tienen las aletas, pero no tienen escamas. La piel es diferente de ellos. ¿Sí? Entonces no vamos a comer esos animales. El tiburón tiene aletas, pero no tiene escamas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en la elección de los animales. ¿Sí? Ahora, ¿hay alguna pregunta? No, un comentario nada más pequeño ahí. En el tema de los peces, acá en Ecuador hay un plato típico en la costa que se llama el caldo de bagre. Y es uno de los animales que no tienen aletas, pero no tienen escama, tiene piel lisa. Entonces, en Exacto. ese tema de las escamas, vi un estudio que decía que es una razón, que aparte que es una indicación directa del Señor, es algo científicamente comprobada que los peces que tienen escamas tienen las escamas para protegerse de los bacterias, virus, metales pesados y tanta cosa que hay en los océanos. Entonces, tienen la capacidad de los peces que tienen escamas de que si pierden una escama, eso automáticamente se regenera. Entonces, ¿qué sucede cuando uno consume esos peces, los preparan? ¿Qué hacemos primero? Limpiamos las escamas. Entonces ahí se va todo lo que ellos, por lo que se protegen. Y aparte de ello, esos peces
tienen otra particularidad de que en su cuerpo fabrican unas enzimas que limpian su cuerpo de los niveles de toxicidad de los metales pesados. Entonces se vuelven carne buena para el humano. Los cardiólogos mandan a comer específicamente esto, lo que dice la Biblia. Los que tienen escamas, los que tienen omega, todos esos mandan los cardiólogos y es por esta razón. Exacto. Entonces eso nada más. Muchas gracias, María Victoria. Tu explicación fue muy buena y muy válida, porque inclusive, o sea, todo esto es por nuestra salud, para poder vivir, ¿sí? Entonces, por eso, como yo les decía, Dios no te está diciendo esto, si tú te comes ese pez, te mato. Jamás dice así Dios, sino te dice para que vivas. Él nos está cuidando y diciendo cómo nosotros podemos vivir, ¿no? Cómo cuidar nuestra vida. Entonces, por eso es que tenemos que poner atención. Ahora, de las aves, ya vimos, ¿no? No podemos comer el águila. Bueno, nosotros no, en nuestro país no hay águilas, así que no pasamos por eso, pero el gallinazo, el buitre, eso sí se come en nuestro país. Las otras aves, el avestruz sí creo que se come en Loja, ¿verdad, María Victoria? ¿Tú tienes conocimiento de esto? A Yo los creo que sí, huevos. en lo que es aves y también en Loja consumen lo que es el caballo. Madre Caballo mía, también. no sabía yo. Sí, de tal forma que hicieron investigaciones que como las reses ya eran escasas, empezaron a vender caballo y descubrieron que la carne es mucho más dura y el cliente no lo sabía y después ya se descubrió todo. Sí, Entonces era como y eso tamales pasa en la clandestinos. vuelta. Te venden gallina, pero por gallinazo o por buitre, Sí, y no sí. sabes, y no sabes. Imagínate, estos animales se comen muertos, ¿no? Y entonces tú no sabes lo que te estás comiendo, por eso también tienes que ver dónde vas a alimentar a tu familia. Y aquí nos está dando la lista detallada de los animales, ¿no? Pelícano, no sé si comerán, pero yo puedo sospechar que sí en nuestro país. Las otras no, la garza tal vez puedo sospechar. El murciélago, Dios mío, no, eso no creo que comemos porque nosotros somos asquientos, pienso yo. No, No no, creo eso, que en estos países, más bien en Asia sí, en se China da sí. esos En platos. China sí, en los musulmanes, cierto tipo de musulmanes, no todos, por favor, comen las avestruces, los huevos de las avestruces, los camellos, hasta ciertos judíos han comido camellos. Sí, que no siguen la Torá. Acuérdense que la Torá es la Biblia. Biblia en hebreo significa Torá, ¿ok? Entonces, y los 5 libros de la Biblia primeros se llama Pentateuco. Eso es en hebreo, Pentateuco, ¿ok? Entonces, no, aunque sean judíos, aunque sean musulmanes, aunque sean cristianos, por religión, no siguen lo que dice, porque acuérdense que los cristianos leen esta Biblia y no la siguen, no la siguen. Los católicos mismos, un sacerdote se pega ahí una fritada, ¿sí o no? Que es una comida con cerdo. Y es lo más normal, por decir, ¿no? Y dice, ¿cuál es la justificación del sacerdote? Porque yo he hablado con los sacerdotes y les pregunto, ¿no? Dice, es que eso está en el Antiguo Testamento. Vino Jesús y cambió. Ahora muéstreme dónde dice Jesús, puedes comer cerdo. No hay. O ¿Ok? sea, Tenemos que tener sabiduría. Sí, más dinos, que todo, Carla. pues, no lo decía así, pero sí es algo un poquito, no sé, no indeciso porque no me recuerdo qué era lo que no quería comer Pedro. Pero él le dice que eran animales impuros y que eso no podían comer, pero él le dice, o sea, no lo que te entra por la boca te contamina, sino más bien lo que sale del corazón. O sea, ¿a qué se refiere con eso si no es de la comida? O sea, Exacto. Eso, estaban hablando en ese tiempo de los animales que no se podían comer. claro, porque Jesús, acuérdense que él era judío y él sí seguía la Torá, pero así, él no se perdía, ¿no? Y si ¿No? ustedes ven, eh,
en Proverbios 6, del 16 al 19, que ya hablamos la semana pasada. Ah, no, perdón. En Proverbios 18, discúlpeme. Proverbios 18, del 20 al 22. Esto es lo que se refiere Jesús diciendo eso. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. ¿Sí? ¿Qué estás diciendo? Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, ¿qué sale de tu boca? ¿Bendición o maldición? De ese será tu alimento. ¿Sí? Y recuerden, cuando Jesús estaba reunido con los discípulos y toda la multitud, siempre Jesús dio de comer peces y pan, no otro animal. ¿Okay? Cuando entremos a estudiar los evangelios van a entender que Jesús no es el que nos pintaron. ¿Ok? Dina, ¿puedo hacer un pequeño comentario? Sí, por favor. De lo que dijo, no recuerdo quién dijo, Carmen. perdón, sí, Carmen, sobre el tema de Pedro. Eso está en Hechos 10 y escuché un estudio que me parece muy importante mencionarlo, que habla de la visión de una sábana llena de animales impuros, está refiriéndose Carmen. Entonces, en Hechos está el detalle, pero lastimosamente la iglesia evangélica y la iglesia católica la toman muy literal el versículo, o sea, aislado, pero Sí. por eso hay que estudiar la Biblia en contexto, como dices tú, en contexto, o sea, ver, aquí vale la primera mención de la Biblia, o sea, ¿dónde se dijo primero esto? Y ahorita estamos viendo que en Deuteronomio se dice cuáles son los animales aptos para que tengas una buena salud y tus años sean extendidos. Entonces, este es el que pesa más. Entonces, en la visión de la sábana, a lo que Dios le dice a Pedro, le dice, ve, toma y come. No se está refiriendo el versículo al alimento físico para nutrir, está refiriéndose a cómo él debería actuar con el resto de personas que no conocen de él. O sea, a los que no conocen en el judaísmo, en la cultura judaísmo, a nosotros, por ejemplo, a los occidentales nos conocen como perros. Entonces, el perro es un animal inmundo, es un animal dentro de la lista que no puedes comer. Entonces, en esa sábana había desde serpientes, murciélagos, perros y todos. Entonces, el estudio decía que a Pedro le estaba dando especificaciones sobre cómo iba a actuar con las personas que no eran creyentes, o refiriéndose a las personas gentiles. A eso se estaba refiriendo. Entonces, que ellos también deben, Exacto, al más bien, contexto de la enseñanza. exacto, que el Señor ama también esas almas y esos espíritus que deben volver sus ojos y la decisión ante Jesús. A eso se refería, no específicamente al alimento como lastimosamente lo toma la iglesia evangélica, cristiana o católica. Entonces se está refiriendo, el contexto dice que es para cómo debe actuar al momento de evangelizar y mostrar abiertamente al Señor, como tú sabes decir, o sea, hay que mostrar la fe sin hacer de guiar a religiosidad, sino más bien a mostrar a ese ser superior que quiere que todo el mundo se salve, incluso los violadores o en el caso de mi país está tanta corrupción, incluso los corruptos si se vuelven al Señor. Claro, los adictos, los asesinos, sí, todos, en parte realidad de todos. ese grupo, exacto, parte de ese grupo de animales inmundos que estaban en la sábana de la visión de Pedro, eso nada más. Entonces, a eso se refería el Señor, que son inmundos en sí porque están haciendo algo opuesto a lo que Dios manda, pero si dejan de hacerlo, pasan a ser como en el caso animales o más bien creación salva para el Señor, eso nada más. Muchas gracias, María Victoria. Me pareció muy importante tu comentario, ayudó mucho, inclusive para responderle mejor a Carmen. Y
porque es importante nosotros saber, ¿no? Esto, que muchos de los enseñadores de la palabra dividen al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento en dos, ¿no? Obviamente los judíos, depende de los judíos, solamente se estudia la Torah, que prácticamente es el Antiguo Testamento, ¿no? Pero también hay los judíos mesiánicos y otros tipos de judíos que también pueden leer, porque en realidad los judíos enseñan a leer todo tipo de libro, todo tipo de libro. No importa si es inclusive ficticio. ¿Por qué? Porque te ayuda a discernir. Te dice, esto sí, esto no. Tú mismo tomas esa decisión. ¿Ok? Entonces sí es importante, pero también a uno tiene que saber ser sabio qué lectura, ¿no? Porque pueden ser ciertas lecturas dañinas y a mí me ha pasado en lo personal que he estudiado, me he metido tanto, muchos temas y digo, hasta aquí estudié este tema. No creo que yo veo la parte más importante, pero no creo que necesito más meterme aquí. Entonces tomo la decisión de irme por otro camino. Entonces, sí es importante que nosotros tomemos en cuenta la importancia del Antiguo Testamento, en este caso del Deuteronomio, el Pentateuco, que son los 5 libros primeros de la Biblia, ¿no? Porque ahí ya vimos que en Génesis, desde Génesis nos está diciendo no tomar la sangre, o sea, ya nos está dando los mandamientos. En Deuteronomio, en Éxodos, en Levítico, el libro de la ley, ¿no? En Éxodo, el libro de la ley. A ver, Génesis, ya, y números, me había olvidado, números, con eso completamos los 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Son los 5 libros. Y a esos 5 libros se los llama Pentateuco. Ok, hasta aquí hemos llegado en esta noche a ver los animales puros que sí podemos comer, que se dice Kadosh, y los animales impuros que no podemos comer. Y ahora, de los animales puros, cuando son bendecidos se llama Hakadosh, solamente una H al principio, Hakadosh, que sí se puede comer en los rituales. ¿Ok? Y es importante saber que dos animales impuros tenemos que evitar a toda costa, pero si lo comemos, sí tenemos que perdonarnos y tomar las medidas necesarias, ¿no? Que es tomar mucha agua. Esa es la medida más importante para poder limpiar nuestro organismo, ¿ok? Y acuérdate que Dios te dio ese libre albedrío para que decidas. Si no has cumplido esto, no te sientas culpable, ¿sí? Y es lo importante que tomes una decisión en tu vida que quieres. Y si no quieres cambiar, está bien. Es Dios, como así dice mismo en la Biblia, ¿no? Dios luego vendrá con su justicia divina y Él verá su justicia y te perdonará, perdón, te justificará, no me gusta decir la palabra perdonará, te justificará o te demandará, ¿sí? Entonces, vamos a despedirnos con la oración de despedida. Nos quedamos pendientes porque vamos a estudiar la próxima clase. Los animales híbridos existen en la actualidad, existieron en el pasado. ¿Cuáles son los animales híbridos si es que estos existen? ¿Y por qué existen? ¿Cómo nos puede ayudar a entender estos animales híbridos si es que existen? ¿Son importantes, no importantes? ¿Qué aprendemos de ellos? Porque estábamos viendo que de la creación de Dios, de los animales, aprendemos muchas cosas. Y la pregunta es, ¿aprendemos de si es que existieran estos animales híbridos? Y es más, después ponernos a pensar, no solamente los animales, sino las personas híbridas y las personas híbridas con animales, por ejemplo, las sirenas, que pensamos, ¿verdad? Que es mitad ser humano, mitad animal, mitad pez. O si no, ¿cómo es? Cornelio, creo que le dicen, o este que es mitad hombre, mitad caballo, me parece. Y etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos animales que se les conoce que se conoce de la cultura griega como animales híbridos. ¿Y por qué Dios nombra estos en la Biblia? ¿Por qué? Y por último vamos a hablar un poquito de los sacrificios.
¿De dónde salieron los sacrificios? ¿Cómo empezó en realidad? Entonces, nosotros, como les menciono una vez más, no solamente asumimos de acuerdo a las teorías que nosotros como seres humanos hemos desarrollado con el tiempo, pero no podemos decir así exactamente pasó, ¿ok? Solamente asumimos de acuerdo a la historia, a los relatos que hemos encontrado, ¿no? Tanto en la Biblia como en otros libros históricos, ¿ok? Entonces la otra Dime, clase va a estar muy interesante, ¿sí? antes de despedirnos, dentro de estos animales también incluyen los que menciona la Biblia de esos monstruos como Leviatán y esos. También Podemos incluyen. mencionar esos y también un poquito tocar esto de los ángeles Los, de los ángeles que describe con 4 caras, ¿sí? Que es hombre, hombre, oso, león y toro, me parece que es, ¿verdad? Los 4 que muestran. Entonces, ¿por qué esa variedad? Cuando Dios nos está mostrando pureza, ¿sí? Entonces, ¿qué representan? Podemos hablar un poquito de eso también, porque vamos a entrar todo esto de las mezclas. Entonces va a estar muy interesante la clase próxima, ¿ok? Bueno, ahora sí, vamos todos a sacar los micrófonos. Espero que les haya gustado la clase de hoy y vamos a decir a la cuenta de 3. A ver, Carmen, Lu. Okay. A la 1, a las 2 y a las 3. Gloria al Padre, el Altísimo, que nos da la oportunidad de alcanzar su palabra y comprensión para entender su amor por nosotros. Por nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche y vamos a parar esto.